Vale, entonces el día de hoy vamos a trabajar ya propiamente el proceso de Poisson. Ahí podemos observar una gráfica como ilustrativa que me da una idea desde ya generalizada de cómo va a ser ese proceso. Es un proceso de conteo, entonces sigue teniendo dentro de su desarrollo la variable temporal porque nos va a depender del tiempo y está comparada respecto a esta variable dependiente que es la variable de conteos y que estos conteos obviamente dependen de esta longitud del tiempo. Recuerden lo que habíamos visto en cuanto a los incrementos estacionarios e independientes, ¿no? Entonces en últimas estamos diciendo que la ocurrencia de un conteo en un lapso de tiempo, en un intervalo de tiempo, no afecta al siguiente conteo, en otro intervalo de tiempo, y que el conteo depende únicamente de esa longitud, de la longitud que tiene ese intervalo temporal. Bien. Bueno, entonces, dicho esto, ya sabemos que el proceso de Poisson es un proceso de conteo y el proceso de conteo ya lo habíamos definido con todas las propiedades que tenía las explicaciones y sus gráficas, así que ya podemos iniciar a trabajar. Vamos a basarnos en dos definiciones que hay respecto al proceso de Poisson. Y estas dos definiciones, propiamente la segunda definición, me va a permitir generar esta ecuación que está acá, que ustedes preguntarán, bueno, ¿esto por qué aparece ahí y de dónde sale? Entonces vamos a tratar de dar la explicación a través de la segunda definición. Entonces, en principio, tenemos la definición número 1 que dice así. El proceso de conteo n de t con t mayor o igual que 0, así como lo hemos definido en la clase anterior, o también habíamos dicho que lo podemos encontrar como un x sub t, que también son conteos, ¿no? A través de la variable temporal no negativa, por supuesto. Decimos que es llamado proceso de Poisson con una tasa lambda mayor que 0, es una tasa mayor que 0. Si, primero, n de 0 es igual a 0. Segundo, el proceso tiene incrementos independientes. Tercero, el número de eventos en cualquier intervalo de longitud t tiene una distribución de Poisson con media lambda t. Esto es heredado por la distribución de Poisson, que si ustedes recuerdan bien, en esa presentación que les hice de las distribuciones, ahí aparece su definición, su función de distribución. Esto es que para todo s y t mayores o igual que 0 tiempos, por supuesto, se tiene que la probabilidad de que el conteo en t más s menos n de s sea igual a n. Eso es igual, es decir, que hayan n conteos. Eso significa que hayan pasado n conteos desde el tiempo s hasta el tiempo t más s. Ya vamos a ver un gráfico de esto y cuál sería el equivalente de esta ecuación. Y eso sería igual a la exponencial Euler, ¿cierto? De e a la menos lambda t por lambda t a la n sobre n factorial. Ese es el desarrollo de la función de distribución de Poisson. Si no la recuerdan, pueden entonces revisar de nuevo ese apunte y ahí van a poner en evidencia lo que les estoy diciendo. Bueno, entonces, en particular, vamos a primero concluir que si es un proceso de Poisson, inmediatamente, y me está siguiendo una distribución de Poisson y me está diciendo que esa distribución es lambda t, pues recuerden que nosotros podemos hablar del esperado, ¿verdad? Entonces recuerden que nosotros cuando estamos hablando de variables aleatorias hablamos del esperado y entonces vamos a decir que en este caso el esperado de este proceso de conteo n de t pues no va a ser otro más que el que ya hemos dicho acá, esa media, es decir, en este caso vamos a tener que eso es lambda multiplicado por t, es el mismo esperado, esa misma media. ¿Listo? ¿Qué significa entonces en últimas estas tres características? La primera, n de 0 igual a 0, es decir, el proceso en el tiempo 0 siempre inicia en 0. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo 0, en el tiempo inicial, hay 0 conteos. Esto es sumamente importante porque este proceso hereda una característica de la función de distribución exponencial y es la que se llama la llamada pérdida de memoria. Vamos más adelante a entender qué es eso de la pérdida de memoria. En la siguiente sesión vamos a trabajar, digamos, las características del proceso con sus ecuaciones y vamos a hacer uso de la pérdida de la memoria. En últimas, lo que me está diciendo de manera general esto es que si yo ya tengo
un intervalo de tiempo que ha sucedido cierta cantidad de conteos y no he sido testigo o no he tomado esos valores en cuenta, entonces puedo a partir de ese punto iniciar nuevamente, es decir, ese es mi tiempo cero, y a partir de ahí entonces tomo 0 conteos y tengo en cuenta los demás conteos, teniendo en cuenta de que esto tiene incrementos de tipo independientes. Bueno, entonces eso es lo que tenemos cuando n de 0 vale 0. El proceso tiene incrementos independientes, ya sabemos cuándo son independientes, ya lo vimos en la gráfica anterior y en la sesión anterior. Y en últimas, ahora me dice que el número de eventos en cualquier intervalo de longitud t tiene la distribución de Poisson de esta manera. O sea que la probabilidad que me está midiendo que hayan esta cantidad de conteos en este intervalo es o se encuentra mejor mediante esta fórmula. Y ahí es donde hablábamos en la clase anterior de los incrementos estacionarios y donde decíamos que aquí teníamos intervalos en donde los conteos estaban idénticamente distribuidos. Eso idénticamente distribuido lo que quería decir es que estaban gobernados por la misma función de distribución. Es decir, que si en este caso estamos trabajando un proceso de Poisson, entonces a lo largo de t, ¿cierto? Ese proceso, ojo, con tasa, con media lambda t, siempre se va a comportar de acuerdo a esta característica. Es importante tener en cuenta que podemos combinar varios procesos, ¿no? Es decir, hay un proceso sujeto a una tasa lambda, ¿sí? Y esa tasa es la que me determina cuáles son las características de este mismo. Algo que se me olvidaba mencionarles, y es que en este caso estamos hablando de procesos de Poisson homogéneos, ¿sí? Estamos trabajando sobre variable discreta, como se están dando cuenta en este caso. Es decir, estamos haciendo conteos, en este caso, en variable discreta. Bien, mientras que la variable temporal sí es una variable que puede tomar valores de tipo continuo. Bien, entonces vamos a este punto. Esta probabilidad, ¿qué significa? El número de conteos que hay entre estos dos es lo que ha sucedido en el intervalo abierto, ¿cierto? Perdón, abierto aquí en este caso. Abierto en, vamos a partir de t más s, de s, perdón, vamos a partir del tiempo s y vamos a ir hasta el tiempo t más s. Entonces recordemos lo que hemos dicho o hemos graficado en la asesoría anterior, cerrado de esta manera, ¿cierto? O sea, gráficamente estamos tomando en cuenta los conteos que han sucedido en esta cantidad, en este intervalo que aparece acá. Eso es de manera general, ¿no? Pero miren que esto tiene una característica propia, y es decir, ¿qué sucede cuando s vale 0? Pues si s vale 0, en realidad lo que estamos diciendo es que estamos midiendo lo que ha sucedido entre 0 y t. Por eso es que acá libremente decimos que el número de eventos que suceden en un intervalo de longitud t, o sea de 0 a t, que es lo mismo que decir desde s hasta t, sigue teniendo la misma longitud t, ¿verdad? Tenemos t más s menos s y tenemos nuevamente t. Bien, entonces vamos a poder ejemplificar esto de manera gráfica para poder determinar cuál es el comportamiento de este caso. Bien, entonces hagamos una gráfica por acá. Vamos a tener en cuenta los conteos, ¿sí? Para poder bien. Creo que por acá es suficiente. Listo, entonces tenemos nuestra variable temporal, ¿cierto? Y acá tenemos, en este caso, nuestro conteo. Por acá tenemos un tiempo t, ¿verdad? Tomamos un tiempo t. Y más adelante tenemos un tiempo t más s, ¿no? Que es el incremento que se le hace a ese tiempo t. Aquí tenemos nuestro t más s. Bien,
prácticamente lo que nos están diciendo acá en este caso, decimos, bueno, podemos tomarlo de esa manera o simplemente podemos decir, tenemos un tiempo S y un tiempo T más S aquí. Es decir, no tenemos inconveniente ahí en ese conteo. Y des en cuenta que, digamos, podríamos estar aquí trasladando acá. Bueno, de esa manera como lo he escrito, en realidad tengo un intervalo de tamaño S. Entonces, en realidad debo empezar en S y terminar en T más S, ¿correcto? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Bien, empezamos en S y terminamos en T más S o S más T. Ahí sí tengo un intervalo de longitud T. Bien, entonces por acá vamos a tener un conteo, ¿cierto? Y entonces inmediatamente aquí va el conteo a partir de acá, ¿sí? Y terminaría acá. Y ya sabemos que este conteo aquí, pues es lo que me representa lo que ha sucedido en el intervalo que va desde S a T más S. Si suponemos que no hay o que hubo conteos antes de S, por ejemplo, puede pasar que no haya habido conteos antes de S, ¿cierto? O hasta S, pero podemos suponer que sí hubo un conteo, es decir, podemos suponer aquí que hubo un conteo a partir, ¿cierto?, de este tiempo 0 inicial y hasta S. Pero des en cuenta que siempre empiezo con este punto vacío y aquí es donde vengo, digamos, a poner en evidencia que n de 0 es igual a 0. Es decir, este puntico acá siempre va a ser marcado. Siempre en el punto inicial de nuestra variable temporal, en nuestro tiempo inicial, ¿cierto? El número de conteos va a ser exactamente igual a 0. ¿Qué les decía respecto a la pérdida de memoria? Supongamos que usted tuvo unos conteos de 0 a S, pero por determinadas circunstancias perdió esa información. Entonces el proceso le da algo, y es que si usted tiene mucha más información de S hacia adelante, le va a decir no se preocupe por lo que pasó acá, porque esto es independiente de esto. Y además están idénticamente distribuidos. Entonces, tome su tiempo inicial a partir de S, ¿cierto? Y ese va a ser su nuevo proceso de conteo, en este caso de Poisson, o sus nuevos conteos. Eso es prácticamente como si a partir de este punto tomase aquí el 0, 0, ¿cierto? Y fuese contando los conteos a partir de ahí. Eso es lo que me quiere decir en ese caso. Bien, entonces des en cuenta que lo que me está diciendo aquí es, miren, esta altura que estoy teniendo aquí en cuenta, vamos a sombrearla con un color verde. Esta altura en verde me está haciendo referencia a el término n de S. Es decir, esto de acá me está indicando la cantidad de eventos que ocurrieron de 0 hasta S, ¿verdad? Y lo que tenemos en rojo, que es lo que voy a señalar acá, lo que tengo en rojo, ¿cierto? Que es esa altura total que aparece ahí, es el conteo que hay, aquí voy a colocarlo, es en rojo, es el conteo, el número de eventos que ocurrieron en el intervalo T más S o S más T, desde 0, ¿no? Desde 0. Ahora, si queremos ver qué es lo que sucede exactamente entre esos dos, es decir, en últimas, vamos a ponerlo en amarillo, lo que sucedió aquí en este tramo, solamente ahí en ese tramo, entonces, pues ya sabíamos, de acuerdo a los gráficos que habíamos hecho anteriormente, que para averiguar este conteo acá, ¿cierto? Lo que estamos diciendo simplemente es que esto en realidad debe ser nuestro conteo que va hasta T más S menos nuestro conteo que tiene en cuenta para S. Bien. Entonces eso me marca la probabilidad, o me marca no la probabilidad, sino me marca el número de eventos que suceden acá. Entonces supongamos que en ese momento ahí sucedieron n eventos, n conteos. Entonces la pregunta aquí es, bueno, podríamos hacernos también esa pregunta, ¿cuántos conteos irán después? Pero aquí lo que nos da el proceso es cuál es la probabilidad
de que hubiesen pasado esa cantidad de conteos en ese intervalo de tiempo. Y eso es lo que me está dando precisamente la ecuación que aparece acá. Esa ecuación que aparece ahí es la misma ecuación, o se puede traducir tomando en cuenta, por ejemplo, como les decía, que S vale 0, es decir, como estamos hablando de la pérdida de memoria, entonces supongamos que se perdió toda la información que se tenía a través de ese proceso, ¿cierto? En el punto determinado hasta S. No teníamos información hasta S. O la teníamos, pero por algún motivo la perdimos, ¿sí? Entonces vamos a poder trabajar a partir de un tiempo siguiente. En este caso les decía, puede ser por ejemplo en ese tiempo que va desde S hasta T más S, y reanudar nuestro conteo, ¿sí? Eso quiere decir que si yo lo tomo de esa manera, pues prácticamente lo que estoy haciendo es trasladarme en ese plano, ¿verdad? Trasladar ese punto de origen aquí. Y entonces aquí este sería esta S pasaría a estar aquí, en el punto inicial. Entonces ya sabemos que ahí sería un 0, ¿verdad? Y en 0 el número de conteos debe ser 0. Y entonces este T más S, pues como S se volvió como 0, entonces ese T más S pues simplemente va a ser un T, ¿sí? Va a ser un T. Y ahí va a estar contenido, ¿cierto? El número de conteos que van de 0 inmediatamente hasta ese punto, que sería T, en ese intervalo de tiempo que aparece ahí. ¿Listo? Y esto pues sigue siendo, en este caso, N de T, ¿cierto? Porque va desde 0 hasta T, entonces esto es N de T. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es que podemos tener en cuenta que cuál sería el condicionamiento para que N de T valga en este caso N conteos. O sea que hayan sucedido N conteos. Estas dos cosas que estamos diciendo acá son equivalentes. ¿Listo? Son equivalentes. Podemos ver que obviamente no son iguales, pero sí son equivalentes. Y si son equivalentes, entonces puedo obtener una forma equivalente a esta que tengo aquí. Entonces una forma equivalente a esa que tengo aquí, ¿cuál va a ser? Va a ser la siguiente. Voy a decir entonces que ya no va a ser la probabilidad desde T más S, ¿cierto? Y a S o de S a T más S, sino de 0 hasta T. Y la probabilidad del conteo que va de 0 a T es simplemente N de T, ¿verdad? Porque lo podemos ver de esta manera, mire. Probabilidad de que N de T, que es el punto final, menos N de 0, porque estoy empezando en 0, en este caso valga N conteos, ¿verdad? Y des en cuenta que esa escritura, aquí N de 0 ya sabemos cuánto vale, ¿verdad? Vale 0, mira aquí me lo está definiendo el proceso de Poisson. Entonces en últimas, como esto vale 0, inmediatamente eso me queda traducido simplemente en escribir para ese caso la probabilidad de que N de T valga N es igual, y ahí tenemos la misma fórmula porque estamos hablando del mismo proceso y están idénticamente distribuidos. Entonces va a ser E, en este caso, a la menos lambda T, ¿cierto? Multiplicado por lambda T, que es la media, elevado a la N, todo esto sobre N factorial. Estas dos ecuaciones o fórmulas son equivalentes. ¿Y para qué son útiles y prácticas? En últimas están dando la misma información. Suponga que usted tiene un conteo que va de 0 a 1, o sea que la longitud del intervalo es de 1, y por allá más adelante tiene otro conteo que va de 4 a 5. Entonces usted, para que no tenga que escribir, o mejor, es equivalente decir que la probabilidad del conteo n de 5 menos n de 4 sea n, es lo mismo que decir que la probabilidad de n de 1 sea n, ¿verdad? Dada la longitud del intervalo. Eso es en última lo que me está diciendo. O sea que esta fórmula de acá es equivalente con esta de aquí, y precisamente por eso se miden de la misma manera. Bien, entonces, para ese caso y para efectos demostrativos, en este caso vamos a utilizar una segunda definición para apoyarnos en ella y poder llegar a concluir que en efecto el proceso de Poisson sí está mediado o gobernado por esta ecuación que aparece aquí. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues como les decía, mediante otra definición,
pero esa otra definición amerita tener en cuenta. En este caso, vamos aquí, no la tengo, voy a escribirla acá. Vamos a entrar a la definición de la función O. ¿Listo? Entonces voy a dar la siguiente definición para este caso. Es una función que también se utiliza por allá cuando se habla del polinomio de Taylor, que está asociada con el resto, con el error de Taylor. Bueno, entonces vamos a decir que una función f, ¿cierto?, se puede catalogar como una función O de h, así la llamamos, siempre y cuando, ¿cierto?, cumpla con la siguiente condición. Entonces vamos a decir si el límite cuando h tiende a 0 de la función calculada en h sobre h es igual a 0. Esa es nuestra función O de h para este caso. Bien, bueno, y para cualquier caso, porque así siempre se define la función O de h. Bien, esa función va a ser útil porque nos va a permitir inmediatamente utilizar en una segunda definición y poder tomar en cuenta esta que acabo de nombrar para concluir la primera ecuación. Ejemplo de esa función f de x que pueda convertirse en una O de h. Supongamos la función f de x igual a x al cuadrado. Esa función es O de h, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínense que si tengo f de h, pues f de h sería h al cuadrado. Y si evaluamos este límite, diríamos que el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado, que sería nuestra f reemplazada en h, mírenla, sobre la variable h, esto ya sabemos que es el mismo límite cuando h tiende a 0 de h, y eso sería 0. Claro, ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué está haciendo ese límite si estamos partiendo entre un valor? Pues lo que pasa es que estamos diciendo es que h tiende a 0, pero no necesariamente que es como 0. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, continuamos. Pasamos a la definición número 2. Entonces observemos que estas dos definiciones pues son similares. Ahora las ponemos en contraste y podemos hacer uso de ella para poderlas identificar. Entonces el proceso de conteo, el mismo que estábamos hablando en la definición anterior, es llamado proceso de Poisson con una tasa lambda. Señora, ¿Me puede colocar un momentico lo anterior? señora, Ya, profe, gracias. recuerden que yo les envío el PDF y el adjunto del video, ¿no? Bien, entonces en este caso decíamos que el proceso de conteo NDT es llamado proceso de Poisson con tasa lambda mayor que 0, al igual que en el caso anterior, es el mismo. Si en primer caso n0 vale 0, si es la misma condición del punto 1 de la definición 1. 2, el proceso tiene incrementos estacionarios e independientes. Aquí agregamos algo de estacionarios. En el anterior únicamente hablaba de independientes, pero son equivalentes. Eso quiere decir que las 1 y la 2 son ya equivalentes. De hecho, la 1 es igual con la 1 de la anterior y la 2 es equivalente con la anterior en la 2. Y cambia en la 3 y en la 4. Eso quiere decir que nos toca observar de qué manera es equivalente. La definición 3 con la definición y 4 con la definición 3, los puntos 3, perdón, en estas dos definiciones. Bien, entonces noten que aquí ya está nombrada la famosa ODH, que es la función que les había dicho aquí en este caso. Y para efectos de procedimiento esta es sumamente importante, si no, no podríamos llegar a esa conclusión. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? Estamos aquí, entonces recuerden, trabajando
la parte teórica, digámoslo así, de la fundamentación de la definición inicial del proceso de Poisson. En la siguiente sesión vamos a ver sus características. Listo. Vamos a tener entonces que demostrar estas dos cosas que aparecen ahí. Bien. Y con ayuda de un teorema que aparentemente es muy básico, pero que es muy importante porque nos dice lo siguiente. Entonces, teorema. Entonces vamos a decir que la definición 1 y la definición 2 son equivalentes. Listo, eso nos dice el teorema. Entonces este teorema pues nos va a facilitar las cosas porque al ser equivalentes las dos definiciones, entonces inmediatamente podemos usarlas, ¿cierto? Y podemos contrastarlas para de una concluir la otra. En realidad debería ser de la 1 puedo concluir la 2 y de la 2 puedo concluir la 1, ¿verdad? Pero en este caso lo que vamos a hacer es que a través de la definición 2 vamos a terminar concluyendo la definición 1. Para ese caso, como les decía, en la característica o en la propiedad 1 y en la 2 ya son más que equivalentes la definición 1 y la 2, ¿verdad? Nos correspondería entonces poder identificar la 3 y la 4 de la definición 2 y llegar a concluir la 3 de la definición 1. Es decir que con ayuda de estas dos, finalmente vamos a concluir esta ecuación y propiamente vamos a concluir esta, la que escribí en esta parte, esta acá, esa es la que vamos a concluir. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a decir demostración. Vamos a hacer un arreglo, vamos a tener en cuenta la simbología para evitar escribir tanto en este caso y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la probabilidad de que n de t valga n, es decir, que el conteo n de t sea igual a n, la vamos a terminar escribiendo como p sub n de t. ¿Listo? Recordemos esto, es fundamental. La probabilidad de que el conteo en el intervalo t valga n, ¿cierto? Es p sub n de t. Eso quiere decir que en el intervalo n, el conteo fue n. ¿Listo? Y en este caso entonces lo que vamos a hacer es trabajar con incrementos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un incremento para esta variable t? Pues entonces le vamos a dar el siguiente incremento. Voy a decir entonces que esto va a ser la probabilidad de n de t más h. ¿Listo? Ahí le estoy dando un incremento. Y que eso valga n, pues, ¿cómo nos va a quedar en nuestra nueva simbología? Nos va a quedar que sería p sub n de t más h. ¿Listo? Bien. Tenemos que trabajar con un incremento para saber qué es lo que va a suceder cuando cambia el tiempo, cuando va pasando el tiempo en este caso. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo similar a lo que es, digamos, el proceso de la inducción, que ustedes ya muy bien conocen, ¿verdad? Y este proceso lo que nos dice es que tenemos que empezar a partir, digamos, de cero, tomar el tiempo cero y vamos progresivamente hasta llegar a un tiempo n o un tiempo k. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta o evidenciar cuál sería la solución o en este caso la conclusión para este procedimiento. Entonces vamos a iniciar cuando n vale 0. Entonces decimos, si n vale 0, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta este incremento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando n vale 0 me está diciendo es esta situación. La probabilidad de que en el tiempo, bueno, que el número de conteos en el tiempo t más h haya sido exactamente 0. O sea que no ha habido conteos en el tiempo t más h. Y recuerden que eso también lo podemos escribir como p sub 0 de t más h, ¿verdad? Bien, ahí tenemos entonces para ese caso
ese, ese conteo. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que sucede ahí? Tenemos dos situaciones. Tenemos particionado, digámoslo así, de esa manera, ¿cierto? Nuestro plano, en este caso, a ver, lo hacemos por acá. Nuestro plano lo tenemos en dos partes en la variable temporal. Sí, entonces tenemos acá nuestra variable temporal y nuestros conteos. Entonces, por aquí tenemos que ir desde t hasta t más h, podría ser incluso, ¿cierto? Y en este caso, entonces voy a poner por aquí t y por acá voy a colocar t más h, que es nuestro incremento. Ok, bien. Entonces suceden dos situaciones. Pueden suceder dos situaciones. Para no hacer dos gráficos distintos, lo que voy a hacer es ejemplificar esas dos situaciones con dos colores diferentes. Y voy a superponer, es decir, pongo una encima de la otra para evidenciarlas. Entonces voy a tener en cuenta, en este caso, para un primer momento, esto. ¿Qué quiere decir que P sub 0 de t más h? O sea, ¿qué quiere decir que P de n de t más h sea igual a 0? Que hasta acá hubo 0 conteo, o sea, todo esto es 0. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones que hay ahí para ese caso? Pues hay dos condiciones y no hay más. Las únicas posibilidades que existen ahí son estas dos. Bueno, esta en realidad es una. Que aquí haya sido 0 y que aquí también haya sido 0. Para que eso se mantenga en 0, porque no puede ser que aquí fue mayor que 0 y luego acá fue mayor que 0, porque recuerden que los incrementos son no negativos, o sea, 0 o positivo, ya lo habíamos dicho. Bien, entonces ahí suceden esas dos condiciones. Entonces, ¿qué vamos a poder escribir? Vamos a poder escribir lo siguiente. Vamos a decir que P sub 0 de t más h, perdón, que la probabilidad, sí, de t más h, ya dijimos la nomenclatura, es decir, que la probabilidad de que hayan habido 0 conteos en el intervalo t más h es, en últimas, recuerden las definiciones de probabilidad, que también hablamos de ellas, la probabilidad de que sucedan las dos siguientes cosas: que n de t valga 0 y, ¿cierto? Observen aquí, y se tienen que cumplir las dos cosas, y que en el otro tramo, ¿cuál es el otro tramo? Pues ya no es t más h, sino desde t hasta t más h, o sea, n de t más h menos n de t, ¿cierto? O sea, que n de t más h, como les decía, n de t más h menos n de t también valga 0. Recuerden que eso es una i, ¿verdad? Listo. Y acá tenemos que usar definiciones de la probabilidad. Claro, estos procesos son probabilísticos. Recuerden que cuando hablábamos de i, tenemos que tener en cuenta la independencia. Es decir, tenemos que decir si los eventos son independientes o no, ¿cierto? Para hablar de la probabilidad condicional. En este caso, ya el proceso como tal no lo soluciona. Nos dice que los incrementos son independientes. Entonces recuerden que a los incrementos, al ser independientes, estas probabilidades se me convierten en un producto, ¿verdad? Entonces sería la probabilidad de que n de t valga 0 multiplicada por la probabilidad de que n de t más h menos n de t valga 0. Listo. Bien. Entonces observen acá tenemos n de t igual a 0, pero aquí no lo tenemos en la definición. Tenemos que usarlo. Entonces, pero es que por allá teníamos de la probabilidad una definición y nos decía cuál era la probabilidad de un evento independiente, ¿verdad? Perdón, de un evento complementario. Entonces, yo lo voy a escribir por acá. Recuerden que si A
Si A' es el complemento del evento A, ¿cierto? Entonces su probabilidad estaba determinada como 1 menos la probabilidad de ese evento A. Este hecho lo vamos a utilizar aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo sobre mi variable temporal las siguientes características. La probabilidad de 1 exactamente y la probabilidad de que sea más grande o igual que 2. Pero no tengo lo que pasa antes de 1, que es 0, ¿verdad? De ese conteo. Tengo lo que pasa en 1, lo que pasa en 2 y lo que pasa de 2 en adelante. Pero no tengo el conteo 0. Pues el conteo 0 recuerde que va a ser, en este caso, el complemento de esto, ¿cierto? Y el complemento de esto, pues entonces está determinado. Vamos a decir que la probabilidad, aquí así, de que n de h o n de t, como lo quieran ver, valga 0, es igual, en este caso, aquí tenemos a 1, que es el complemento, menos la probabilidad de que n de h valga 1. Y ese caso sería 1 menos, y la probabilidad de que esto valga 1 ya está aquí, miren, lambda h más o de h. Listo, lambda de h más o de h. Bien. Ahora, esto va a ser igual a 1 menos lambda h, y esta o de h es una función que tiene un álgebra muy particular, y es que el signo no la afecta, entonces inmediatamente voy a poder, no vamos a ahondar ahí, pero si ustedes lo buscan, esas propiedades de o de h la van a encontrar, y nos va a quedar esto. Bueno, entonces ahí ya nos quedó nuestra probabilidad, y la vamos a tener en cuenta porque la vamos a usar, nuestra probabilidad de que n de h valga 0, que no estaba. Entonces la vamos a dejar ahí para utilizarla ahora. Bien, entonces continuamos acá. Entonces en este caso esto va a ser igual, ¿verdad?, a esta probabilidad. Mire que ya la tenemos aquí, ¿sí? Entonces esto va a ser, paréntesis, 1 menos, entonces aquí me daría menos lambda, pero observen una cosa, ¿cierto? Y aquí tenemos la característica propia, y es que para este caso nos están dando esta probabilidad respecto a los valores que ya tenemos aquí, ¿sí? Y dijimos que nuestro intervalo t era t más h, era el que aparecía acá, y al igual que en el anterior caso, entonces lo que estoy queriendo decir acá, y lo voy a corregir, es que esta es nuestra variable h, por lo tanto aquí debe ir nuestra variable h. Es decir que el valor inicial en la variable temporal debe ser h, porque h es el valor que tiende a ser 0, ¿sí? Tiende a ser, a anularse, es decir, cuanto más cercano esté de acá, menos error, digámoslo de esa manera, menos será el incremento de este o de h. Bien, entonces bien, acá tenemos entonces como es n de h, pues tenemos lambda h más esta o de h. Bien, ¿listo? Y aquí tenemos que en este caso, perdón, yo estoy aquí equivocado, discúlpenme, no, estoy bien acá en este TH. Bien, esta en realidad es nuestra probabilidad sub 0 de t. ¿Lista? Y acá es donde se nos comporta el intervalo h. De t a t más h sí hay una longitud de h, ¿verdad? Aquí esto sí es una longitud de h. Esto mide h. O sea que esto en últimas se nos convierte, voy a escribirlo por aquí, esto en últimas se nos convierte en decir que sería n de h igual a 0, ¿sí? Observando como la definición del caso anterior. Entonces, si esto es n de h igual a 0, pues ya lo tenemos aquí, vea. Sería 1 menos lambda h más o de h. Listo. Entonces vamos a aplicar distribución ahí, ¿cierto? Y eso nos va a quedar igual a p sub 0 de t, que es que en tiempo t haya habido 0 conteos, por 1, ¿cierto?,
menos lambda h por p sub 0 de t más esta O de h por esa función p sub 0 de t, ¿sí? Y esto todo es igual a p sub 0 de t más h. Bien, continúo acá. Ahora bien, démonos cuenta, vamos a rotular aquí para que continuamos ahí. Démonos cuenta que, por ejemplo, bueno, aquí se van a dar cuenta ustedes que esto en realidad es una ecuación diferencial, y de hecho lo es, porque es una ecuación en diferencias, digámoslo así, y lo podríamos ver como una ecuación diferencial porque t y h son variables continuas. Entonces sí es una ecuación diferencial, ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces miren, este término acá, entonces en realidad puede estar restando al lado izquierdo, ¿verdad? O sea que tenemos que p sub 0 de t más h menos ese p sub 0 de t, que era el que les decía, que viene del lado derecho, y al lado izquierdo nos va a quedar menos lambda h por p sub 0 de t más nuestra O de h por la p sub 0 de t. ¿Listo? Y des en cuenta que como h es un valor diferente de 0, entonces puedo dividir todo esto entre h, toda la expresión. Y también puedo aplicarle el límite. Entonces, haciendo ese proceso a ambos lados de la igualdad y distribuyendo por propiedad de límites, yo voy a tener que esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de esa p sub 0 de t más h menos la p sub 0 de t, todo dividido entre h, que era lo que les decía, puesto que h no es 0, y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de toda esa expresión que aparece ahí. ¿Listo? Es decir, de esa expresión ahí, que sería menos lambda h por p sub 0 de t más O de h por la p sub 0 de t. Bueno, todo esto entre paréntesis. Bien, y si ustedes se dan cuenta y recuerdan de su cálculo diferencial, este límite nos está evaluando una derivada, ¿verdad? Tenemos un incremento, vea, y estamos dividiendo entre la longitud de ese incremento, que ya habíamos dicho que era h en este caso. O sea que aquí nos está diciendo en últimas que esto es, en últimas nos está diciendo que esto es p' sub 0 de t, y esto es igual. Observen que todo esto depende de h, ¿verdad? Todo eso que está ahí depende de h. Entonces, para ese caso tenemos que evaluando esos límites que tenemos ahí, bueno, aquí se me olvidó haber dividido entre h, ¿verdad? Tengo que tener esto dividido entre h, ya que lo hice a ambos lados de la igualdad, y este término también dividido entre h. Entonces, bien, como h es diferente de 0, lo puedo hacer, inmediatamente se simplifican, y esta expresión no depende de h, por lo tanto, ese límite es un valor constante, es decir, me daría menos lambda por p sub 0 de t, y aquí, si aplicamos límite, pues entonces, recordemos lo que habíamos dicho con la función O de h, que aquí la tenemos, mírenla. Si tenemos esa función O de h sobre esa variable h, ese límite cuando h tiende a 0 es 0. O sea que ese límite es 0, ¿verdad? O sea que simplemente me queda expresada la ecuación de esa manera. Y al quedarme la ecuación expresada de esa manera, esto es una ecuación diferencial de variable separable o lineal de primer orden, ¿cierto? Que va a tener un factor integrante, bueno, y ustedes ya saben cómo es la solución de esto, y que finalmente va a tener una solución, ¿cierto? De tipo p sub 0 de t, como es de variable separable, aquí nos va a dar un logaritmo y al otro lado nos va a dar la variable más una constante, aplicamos la exponencial y finalmente nos queda lo que estoy escribiendo, una k por e
a la menos lambda, y en este caso t, que es la variable que aparece aquí respecto a la integración, ¿sí? Pero esto es sujeto a un valor inicial, ¿sí? ¿Cuál es el valor inicial aquí? Que p sub 0 es 0. Entonces, pero vamos a ver quién es ese p sub 0 que vale 0. P sub 0 que vale 0 es lo mismo que decir que es la probabilidad de que n de 0 valga 0, y esa probabilidad es conocida. Esa probabilidad vale exactamente 1, es una probabilidad total, porque vea, aquí lo dice, n de 0 siempre va a valer 0. Entonces, como vale 1, eso quiere decir que entonces este valor inicial, como ya sabemos aquí, vale 1, y reemplazándolo, ustedes saben que esta función, en realidad, este término es el p sub 0, ¿verdad? Y entonces reemplazándolo, se tiene que p sub 0 de t, que es lo mismo que decir la probabilidad de que n de t valga 0, es decir, que hayan 0 conteos hasta n de t, es igual, en este caso me quedaría a e a la menos lambda t. Y des en cuenta que acabo de obtener la ecuación para cuando la variable vale 0, es decir, para cuando n vale 0, que es lo que ya definí acá. Volvamos a la definición 1 y observemos la ecuación. Miren, observemos esa ecuación que han cerrado aquí. Tomemos esto como 0, ¿verdad? Si tomamos esto como 0, pues reemplacemos, quedaría e a la menos lambda t, ¿cierto? Por lambda t elevado a la n sobre, o sea, en este caso 0, sobre 0 factorial. ¿Listo? Y en este caso entonces ya sabemos que lambda t a la 0 sobre 0 factorial, pues eso se me convierte en un 1, por lo tanto eso me quedaría e a la menos lambda t, que es lo que tenemos aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que para cuando n vale 0, queda demostrado que el valor a través de la definición 2 vale exactamente igual que la definición 1 cuando reemplazamos en n igual a 0. La idea es hacerlo para los siguientes cuando n vale 1 y poderlo generalizar hasta cuando vale n. Entonces les muestro cuando vale 1 y ya nos damos la idea para poder generalizarlo hasta cuando vale n. Bien. Entonces cuando n vale 1 sería de la siguiente manera. Para cuando n vale 1, ¿sí? Entonces para cuando n vale 1, entonces ¿en qué se convierte nuestro incremento? Pues en este caso nuestro incremento se convierte en tomar que los conteos ya no son 0, sino son 1, es decir, p en ese n de t más h que valga exactamente 1. Ustedes me dirán, bueno, pero eso ya lo conocemos de la definición anterior. No, de la definición anterior conocemos que n de h vale 1, pero no conocemos n de t más h. Por eso es importante realizarlo en ese caso. Que en últimas, ustedes saben que eso es lo mismo que decir p sub 1, ¿cierto? Acá p sub 1 de t más h. Bien. Entonces voy a escribir, eso es por acá, es igual. Entonces, p sub 1 de t más h sería igual. Para poder, digamos, determinar las dos condiciones, pues hay que hacerlo gráficamente. Y la gráfica me permite visualizar, voy a hacerla por acá, me permite visualizar lo que les estoy explicando en el proceso que aparece ahí. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente para esa condición. Aquí voy a superponer, entonces tengo acá nuestra variable temporal, vuelvo a tener aquí entonces nuestro tiempo t, ¿cierto? Y nuestro tiempo t más h, y como en el caso anterior la idea es que cuando h se haga muy pequeño, es decir, o sea, cuando tienda a estar cerca de t, ver qué es lo que ocurre respecto a ese cambio. Entonces ahí imagínense, el conteo vale 1. Entonces si el conteo vale 1, ahí tengo dos posibilidades. Y esas dos posibilidades pues las vamos a ver de la siguiente manera. Entonces una posibilidad en rojo.
¿Cuáles son esas dos posibilidades? La primera, que hasta t el conteo valía 0. ¿Sí? Hasta ahí valía 0. Y a partir de ahí en adelante, el conteo valió exactamente 1. Esa es la primera posibilidad. Entonces la voy a escribir acá. Entonces, tenemos que esto es la probabilidad de que ocurra lo siguiente. Entonces, en este caso, mire, n de t vale 0. Entonces, la probabilidad de que n de t vale 0. Y además, ¿cierto? Y además, que n de t más h n de t más h menos n de t, que es el mismo n de h, vale exactamente 1. Esa es nuestra primera posibilidad. Pero existe otra. Entonces, ¿cuál es esa otra posibilidad? Entonces voy aquí con verde. Entonces, la otra posibilidad es que, supongamos que aquí vale 1. ¿Listo? Es para superponerla. La otra posibilidad es que hasta 0 ya el conteo valió 1. O sea que desde 0 ya valía 1 hasta t, y de t en adelante hasta t más h sigue valiendo 1. Esas son las dos posibilidades que tenemos ahí. Entonces vamos a escribir esta otra posibilidad dentro de esta ecuación que aparece acá. Entonces tenemos que la otra posibilidad sería que n de t haya valido ya 1 y que además n de t más h menos n de t, pues de hecho ya tiene que valer 0. Entonces tenemos eventos independientes acá, tenemos eventos mutuamente excluyentes, entonces podemos hacer producto y suma. Por lo tanto, esto me da igual a p sub 0 de t por p sub 1, y de una vez esto es un intervalo de longitud h, entonces lo puedo escribir así de esta manera, más, y aquí tenemos probabilidad, o sea, p sub 1 de t por p sub 0 de h. Bien, tenemos p sub 1 de h y p sub 0 de h definidos aquí en esta. P sub 1 de h, es decir, p de n de h igual a 1 es lambda h más o de h, y p sub 0 de h es probabilidad de n de h igual a 0, que es 1 menos ese complemento, que es lo que aparece aquí ya registrado. Por lo tanto, entonces, esto nos quedaría aplicando estos dos términos como p sub 0 de t por lambda h más o de h más p sub 1 de t por p sub 0. En este caso ya lo tenemos acá, que sería 1 menos lambda h más o de h. Bien, aplicamos distribución, por lo tanto me quedaría p sub 0 de t por lambda h más p sub 0 de t por o de h más p sub 1 de t menos p sub 1 de t por lambda h más p sub 1 de t por o de h. Bien, tenemos este p sub 1 que lo pasamos al otro lado, dividimos entre h y aplicamos límite para que me quede la ecuación diferencial. P' sub 1 de t,
que me da igual, aquí me daría esto sin h, es decir, lambda p sub 0 de t, esto se me vuelve 0, ese término me quedaría menos lambda p sub 1 de t, y ese término se me hace 0. Finalmente es una ecuación diferencial de primer orden que, aplicándole solución, o mejor, la podemos reescribir como p' sub 1 de t menos lambda p sub 1 de t igual a lambda p sub 0 de t. Resolviéndola y aplicándole valor inicial, tenemos que finalmente nos quedaría que p sub 1 de t es igual a e a la menos lambda t factor de lambda t, que es lo mismo que decir la probabilidad de que n de t valga 1. Bien, y si lo contrastamos con la definición, tenemos que, si reemplazamos en la ecuación n entre 0, me quedaría e a la menos lambda t a la 0, perdón, 1, lambda t a la 1 sobre 1 factorial, o sea, e a la menos lambda t por lambda t, que finalmente fue lo que obtuvimos acá. De esa manera, y teniendo en cuenta la definición 2, pudimos concluir que de manera general, cuando tenemos un k, o en este caso un n, la probabilidad de que n de t sea igual a n, aplicando este caso extensivo hasta n, ¿cierto?, es de la forma e a la menos lambda t por lambda t elevado a la n sobre n factorial, que es lo que nos denota la probabilidad de que hayan n conteos. Y así terminamos el día de hoy. Hasta luego.